Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Indianápolis, en la clase R de coches modificados del abierto del multijugador destacado. Vamos a iniciar desde atrás de la parrilla a bordo del Gordon Murray T50, que ya sabes que es un coche maravilloso, tiene muy buena maniobrabilidad, una aceleración brutal, tiene muy buen desarrollo de velocidad punta, así que lo tiene todo para poderse meter en el podio. Así que ya vamos a ver cuál va a ser el desarrollo en este circuito, que ya sabes que el problema que tenemos en esta categoría es que hay demasiado choca-choca. Hay mucha gente frustrada en este tipo de carreras, porque mientras, parece mentira, pero mientras más rápidos sean los coches, más dificultades hay con los jugadores. No sé por qué, no sé cuál es la tendencia. ¿Será porque hay menos control? ¿O se emocionan con la velocidad que desarrollan los coches? La verdad no lo entiendo. Lo cierto es que la verdad que se complica bastante, así que no es mucho lo que pueda disfrutar de estas categorías. Mis favoritas son las más bajitas, clase C, clase D, clase A, clase B, hasta clase S. Yo disfruto bastante las carreras. Ya clase R, clase B, clase P, clase X, es una verdadera locura. Sinceramente, es muy complicado. Pero bueno, no pasa nada, seguimos adelante, hacemos lo que se puede. Y ahora te voy a mostrar el rendimiento de esta belleza. Ok, ya conoces este coche, no solamente por el sonido característico del motor, que estoy usando el motor de serie, por cierto. La asistencia aerodinámica de serie que trae el coche con esos alerones retráctiles que son hermosísimos, que parecen casa. Y bueno, lo que más hace especial a este coche es esa turbina en la parte posterior que parece el Batimóvil. Esa turbina, recuerda que no solamente le da impulso, sino también ayuda a frenar el coche, eso en la vida real, es lo que le da muchísima maniobrabilidad. Y allí hay muchos coches que se van por fuera y empiezan los choques, los empujones, lo que les estaba diciendo, puro choca-choca. Ahí me sacan allí ligeramente del asfalto y tengo que recuperarme y reingresar al circuito. ¡Upa! Y aquí vuelve otra vez y me impactan, y allá otros dos corredores se fueron a hacer castillos de arena. Vamos a ver qué pasa a continuación. Tenemos que tratar en la medida de lo posible de superar todos los coches que podamos mientras podamos. Son apenas 6 vueltas en este circuito y se va a pasar bastante rápido con la velocidad que desarrollan estos coches, ni hablar. Uy, aquí tenemos otro que se fue en tronco, y así que hago un esfuerzo allí también por no salirme y mantener las gomas comunicándose con el asfalto, mientras que tenemos allí a otros dos corredores peleándose. Y de hecho allí se fue presionado, sacó dos gomas fuera del asfalto. Otro corredor, Oil Dirty, se llama el corredor que se está peleando allí con una Ferrari. El Ferrari 488 que se utiliza en GT, en la categoría GT, mira lo que está brillando, ocupando la 9ª plaza de la parrilla, tratando de meterse allí en la pelea. Y tenemos acá también un coche clásico que también es meta. Ahí lo tenemos, bellísimo. Mira la aceleración que desprende ese coche, se va lejos, se va y se fue. Vamos a ver si tiene maniobrabilidad y freno suficiente. Si no, se impacta allí con otro coche que lo saca por fuera, pero logra librarse y logra reincorporarse a pesar del golpe, el tortazo que recibió. Y ahora la Ferrari 488 que está adelante tiene una penalización de 800 milésimas, probablemente también por contacto excesivo. Lo cierto es que ahora estamos ocupando la 9ª plaza. No hemos adelantado mucho de momento. Vamos a ver si tenemos más suerte en las próximas vueltas. Ahí le hago una mague a la Ferrari, haciéndole creer que me voy a ir por arriba, cuando en realidad lo hago en rebase por dentro. Y tenemos acá un Porsche GT1 Strawberry, que está hermosísimo también, allí también peleándose con otro Gordon Murray T50 que está ocupando la 7ª plaza también. Vamos a acercarnos sigilosamente para ver cómo podemos adelantar sin problemas. Y el T50 también se va a hacer camping. Y tenemos acá un F1 McLaren que me impacta allí en su reingreso a la pista, complicándome también las circunstancias, pero logro aguantar y ahora estoy metido de nuevo en su estela. Así que aprovecho la recta de las emociones para decirle chao, chao, adiós, bye, bye, porque tenemos mucho más desarrollo de velocidad que tú. Vamos a ver qué pasa en este corte. Uy, no lo soporta el F1 y se va largo allí tratando de adelantarme, y casi me pone la trompa en el costado, como una forma, un método de presión. Si me hubiese tocado, me hubiese mandado fuera también en tronco, hubiese dado muchísimas vueltas, incontrolable.
Qué lástima, que haya tanto corredor frustrado. Y el corredor Katie Biker, que va en la quinta plaza, tiene ya una penalización de 3 segundos 400 milésimas. Entramos en el corte. Vamos a ver qué podemos hacer a continuación. Ese es un Corvette GT. Sí, señor. Lo he probado también. Es un coche interesante, pero por lo menos en la clase, la verdad que sí carece un poco de estabilidad. Le falta desempeño. Así que no debería ser gran problema poder hacer el rebase próximamente. Vamos a aprovechar la recta de las emociones. Entramos allí muy buena tracción allí, muy buena estabilidad. Y allí el Corvette se va largo y conseguimos la ventana para meternos en la quinta plaza de la parrilla. Qué buen adelantamiento, y hemos escalado ya varias posiciones, lo suficiente como para tener esperanzas. El líder no está tan lejos cuando ya quedan 3 vueltas para concluir. El líder está solo 6 segundos por delante con una penalización de 700 milésimas. Ok, entramos acá en la chicana tratando de mantener el control, poniendo todo lo que está en nuestras manos para sostener el T50 en la línea de trazada. Y se está peleando el GT1 con un Salem de Le Mans, que también está allí en la tercera posición, también metido en el podio. Si todo sale bien y si no cometemos más errores, tenemos posibilidades de entrar al podio, cuando ya lo que quedan son 2 vueltas y fracción para concluir. Estamos ahí viendo el Porsche tambaleándose, teniendo muchos problemas para mantener el coche en la trazada, y parece que está perdiendo la pelea con el Salem. Y ¿qué pasó? Frenó de golpe, frenó demasiado abrupto ahí el Porsche. No sé si fue que perdió el control, no sé qué fue lo que sucedió, pero lo cierto es que no se dio ahora la cuarta plaza para pelearnos allí con el corredor de nombre Kragar RS, que está metido en el podio. Vamos a ver si podemos alcanzarlo. De momento aún no lo sé, porque también es cierto que ese Salem tiene mucho desarrollo de velocidad punta, pero no sé cuál será su gestión de gomas. Recuerda que en este tipo de categorías las gomas también se degradan bastante rápido por todo el torque, toda la potencia que desprenden estos coches. Así que la forma más coherente de administrar esas gomas es evitar los deslizamientos y los derrapes excesivos, cosa que he tratado de hacer desde el inicio, a pesar de las dificultades. Sí, señor, y ahora sí, estamos cada vez más cerca de la tercera plaza del corredor Kragar, que está a 1,5 segundos por delante y tiene una penalización de 300 milésimas. También eso podemos aprovecharlo en el cierre, si todo sale bien y si logramos meternos en la estela. Aquí entramos en la transferencia, pisando a fondo, tratando de salir lo mejor posicionado posible y evitando tanto derrape y tanto deslizamiento, que también hace que las gomas se sobrecalienten y pierdan adherencia, pierdan grid. Ok, ahora sí, señores, ya estamos concluyendo la penúltima vuelta y me salta la alarma de desgaste menor en la goma delantera izquierda, que parece ser que es la que más ha sufrido. Y el Salem pierde allí bastante rendimiento y se fue largo. Ahora aprovechamos esa pequeña pérdida de potencia para acercarnos lo suficiente, pero tengo que meterme en la estela, meterme en el rebufo para poder tener un chance, y parece que no voy a tener espacio para frenar y me voy largo. Allí se me sobrecalentaron las 4 llantas. Uy, ahí estoy perdiendo muchísima adherencia y se me tambalea el coche, pero se están enfriando y logro corregir afortunadamente. Vamos a ver qué va a pasar, porque ya está, esto está cerrando, esto está concluyendo y el líder se escapó. Ya está a más de 7 segundos por delante el corredor de nombre Calmidi. Está liderando de principio a fin el circuito, me parece, mientras que este corredor Kragar RS también está haciendo un esfuerzo por mantener su Salem dentro de la trazada, pero se le complica bastante. Ya creo que no tiene mucha goma para pelear y nos les acercamos bastante allí en la transferencia. Ahora tengo que tratar de meterme limpiamente en la parte interna de la curva. Vamos a ver si tenemos posibilidades este es el momento, esta es la última oportunidad. Uy, Kragar se mete en el medio, bloqueándome el acceso y frenando demasiado temprano, y eso hace que se me sobrecaliente las gomas, me voy en trompo y él quiere terminar el trabajo chocándome para ponerme a trompear. Así que ahora tengo que hacer un esfuerzo por llegar al podio, mientras que se está acercando rápidamente a la quinta plaza. Pero no solo eso, ahora puedo ver en la tabla
que el corredor Tragar recibió una penalización de más de 3 segundos por haberme chocado mientras trompeaba, y con eso consigo el podio, con eso consigo la tercera plaza de la parrilla por ese movimiento malintencionado del corredor Tragar, y me meto allí en la punta escalando 17 posiciones desde la largada con un tiempo muy bueno. De hecho estaba girando mejor que el líder, 1 minuto 19.303 versus 1 minuto 19.411 milésimas del McLaren F1 GT del 97, que ganó la carrera, que también escaló 6 posiciones. Y se dice fácil, y no lo es. Así que, señores, estoy contento con el rendimiento y estoy feliz por este resultado, a pesar de que fue un poquito tortuoso el final. Y ya ves lo que pasa cuando tienes mala intención, la toxicidad a veces se paga caro. Así que cerramos, señores, en Indianápolis. Sí, señor, metidos en el podio los 3 mejores pilotos con los 3 mejores coches. No puedo pedir más.